Doctora, ¿puede poner para grabar, para que podamos grabar nosotros la clase? Sí, me ha pasado la otra vez que no se grabó, no sé si tiene que ver con eso, pero bueno, probemos de nuevo. Si no, le pido a alguno de ustedes que me la pase si veo que también me pasa lo mismo. Igual ustedes tienen que ver que en la parte superior izquierda creo que es figure el rec que se está grabando. Sí, figura, profe. Doctor, A eso ver, es lo ¿quién? que usted graba, pero autorícenos también que podamos grabar nosotros. Sí, lo que sí he visto que para que puedan grabar ustedes es individual, así que me tienen que decir a quién lo tengo que habilitar. Ahí se lo acabo de pedir. Lo que pasa es que a mí no me figura, me tienes que dar el número, el nombre, a ver. Me hace eco. Melino. A ver, díganme de a uno el que quiere que lo habilite, a ver si tengo que habilitarlo individualmente. Eduardo Navelino. Yo, profe. Bueno, espérate que busco. Ahí está, ahí me puso permitir. ¿Qué otro más? Milagros Barbur, profe, por favor. Bueno, vos sos lo que me lo has facilitado, así que si no queda, te pido de nuevo. Muchas gracias, ya tengo la vida. Perfecto. Bernardo de Verle. ¿Everle? Bernardo de Verle. Sí, por favor, profe. Bien. Ahí está. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Profe, ¿me habilita para grabar Cáceres? Bueno. Ezequiel, sí. Sí, profe. Ahí está. Listo. Profe, a mí también. Profe, a mí también. Salmón. Quiroga. Quiroga, escuché, a ver. ¿Valentina? Sí. Bien. Profe, a mí también. Profe, a mí también. ¿Cuál? Profe, a Salmón. mí también, Ávila Teresa. Bueno, de a uno, Teresa, bien. Listo, gracias, profe. Salomón, profe. Pero creo que no. Ávila Teresa no me figura. No, no me permite. ¿Cómo hago para que me permita, profe? No sé por qué. ¿Será que tiene un número limitado? A ver, decime otro apellido. Gajardo, profe. Salomón, profe. Ávila Teresa del Valle. No, no, a vos no me permite. Quiero ver si es problema de tu computadora, teléfono o es otra. A ver, decime qué otro apellido. El teléfono, profe. ¿Qué otro apellido de otro alumno que necesite que le habilite? Salomón, profe. Salomón. Por las dudas, no vaya a ser que tiene un límite, por eso quiero ver si es poniendo. No, ¿ves? Ya no me permite a nadie más. Aquí me dice preguntar para iniciar video, a ver. A ver, ahí Después Salomón. igual será subido, ¿no? ¿A Salomón te ha permitido? Sí, profe, gracias. Sí, a ver, entonces ya se... Y a ver ahí a Teresa Ávila. Profe, disculpe, ¿va a subir la clase a la plataforma? Sí. Pero, Profe, hay un montón de chicos que están esperando que usted le habilite sí. para que pueda ingresar. Sí, profe, había habilitado. Ah, perfecto. A ver si alguien más necesita y si no empezamos. Igual yo la voy a subir, así que, pero bueno, si quieren tener más rápido, está bien. A ver, ahí Profe, las clases anteriores también la va a poder subir ya. Ya están subidas todas, hasta la última del lunes. Bueno, Profe, una consulta. Aparece en la plataforma. Profe, no aparece en la plataforma. ¿Cuál es la que no aparece, la del lunes? Membrana y... Membrana, profe, no aparecía. Membrana en introducción al metabolismo. Ahora lo chequeo, pero ya están subidas seguro a YouTube, ya tengo el link, simplemente se los tengo que poner. Profe, yo esas clases las encontré
encontrado en YouTube, las que ya había subido. Sí, porque yo la subo a YouTube, La de la- después le coloco el link. O sea Ah, que Claro, yo también veo de ahí, profe. sí, sí. si vos y alguna vez digamos, has entrado a alguno de los que se llaman mi canal, ahí automáticamente te Claro, sube. en la parte de videos aparece, profe, de Exacto. su canal. Ahí lo he subido para que les quede más cómodo, no tengan que descargarlo, sino que lo puedan ver directamente de YouTube. Bueno, ahí estamos. Profe, una consulta antes que empiece. La ¿Cómo no? clase pasada no he podido ingresar porque se me ha caído el internet. Igualmente le he mandado mensaje por privado a usted. Sí, Quería saber si la falta está justificada nada más. sí, no te hagas problema. Bien, bien. Los Gracias, ¿no? porcentajes de la asistencia son mucho más reducidos en estos casos, o sea, tenemos que ser más tolerables para todo. En el caso concreto, cuando se graban las clases, ustedes la pueden acceder en cualquier momento, o sea que si no están en este momento, pero la ven después, también ha servido. Esto ya no es la secundaria, o sea que uno no tiene que andar persiguiéndolos con un rebenque para que hagan, sino que lo hacen porque quieren, se supone que ustedes han elegido estudiar esto. Pero bueno, lo que pasa es que siempre la asistencia es una manera de medir el interés del alumno con respecto a la materia, entonces también sirve como concepto. Cuando uno por ahí no tiene la duda, no sabe cuánto poner, o cuando estás muy cerca, sirve este dato para verificar o para medir el compromiso. Doctora, parece que hay algunos participantes que no pueden ingresar todavía. Están presos, por eso no entra. No, lo que pasa es que cuando la configuro la clase, me olvido de destildar que no tenga que admitirlo, sino que entren solos. Y bueno, en esta la he configurado así, querido corregirla y ya estaba. Pero creo que ya no quedan más. 96 ustedes son 100 y pico, ¿no? Profe, le hago una consulta. Usted sabe que no están llegando las invitaciones para ingresar al Zoom. A mí y a varios compañeros no nos ha llegado. Nos hemos enterado por los otros amigos de un amigos. Hoy lo he mandado medio tarde, porque lo he mandado 15 minutos, 10 minutos antes de empezar la clase, y lo he hecho a través de la plataforma, o sea, como mail le tienen que haber llegado. Capaz que no se carga bien. Yo le he mandado también a una de las alumnas que sí está, una de las compañeras de ustedes que está en el grupo, para que... Sí, profe, por el grupo nos han mandado. Sí, bueno, ahí ha sido en el mismo momento, así que les tiene que haber llegado en ese, porque lo he hecho tarde al otro. Sí, sí. Bueno. Bien, profe. Empezamos. La clase de hoy ya, digamos, entramos, a mi criterio, en la parte más linda de la materia, que es especialmente y específicamente saber qué le pasa a cada uno de los compuestos que vamos a incorporar al organismo, qué caminos siguen, qué se activa, qué se frena de acuerdo a cada situación metabólica. Y es donde se empieza como a entender todo esto que es la química dentro del organismo humano, para dónde va, qué lo estimula de una manera o de otra. Nosotros en el estudio los dividimos y los estudiamos por separado, pero después vamos a ver en la clase que se llama integración, que justamente esto no sucede por separado y una cosa al lado de la otra, sino que todo junto, y tiene el organismo humano, con la maravilla que es la naturaleza, un sistema de acoplar reacciones, de frenar, estimular la otra, y lograr que se produzca todo esto de la mejor manera, más eficiente y con menor gasto de energía. Entonces, hoy específicamente lo que vamos a ver es qué le pasa o cómo se modifican o las reacciones que suceden cuando uno incorpora los azúcares en la dieta o en la comida. Y le llamamos azúcares, generalizando, hemos dicho que son los hidratos de carbono, o también llamados glúcidos. Cuando nosotros incorporamos esos glúcidos, que podían ser, digamos, en lo habitual, son las harinas y son los dulces. Podemos incorporar algún tipo de azúcar, que también llamado azúcar simplemente porque sea una macromolécula de glucosas. Y hemos dicho que una de esas macromoléculas era nada menos que la celulosa, que es el papel. Entonces uno por ahí dice, ¿cómo es la digestión de los azúcares? Estamos hablando de la celulosa. Y sí, porque desde el punto de vista químico, la celulosa es
un polímero de la glucosa. Con la diferencia, hemos dicho en las primeras clases, que nosotros no tenemos la enzima para cortar esas dos moléculas de glucosa, por lo tanto no podemos digerir el papel, por eso no lo comemos. Pero muchas veces les hago la pregunta como ¿comemos papel? Y sí, comemos celulosa, porque todas las fibras o todas las membranas, las paredes celulares de los vegetales tienen celulosa, que no se digieren y que se eliminan porque justamente no tenemos esa enzima. Entonces, cuando hablamos de la digestión de los azúcares, vamos a hablar tanto de uno como de los otros. Por eso en esta primera diapositiva vemos que lo vamos a dividir entre los no digeribles y los digeribles. Hablando como de no digeribles, aquellos que no puede nuestro metabolismo, nuestra digestión, en la primera parte, romper esa unión y por lo tanto ser utilizado. ¿Quiénes serían esos no digeribles? Todo lo que se les llamaba fibras de los alimentos, fibras alimentarias. Y puntualmente, celulosa, un ejemplo, acuérdense que teníamos el agar, la inulina, que eran los ejemplos de homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Y entonces, ¿para qué los incorporan muchas veces en la dieta? O si están, ¿qué función cumplen? Y hemos dicho que especialmente, y con ese ejemplo lo van a poder entender bien, es que se le da a la gente que quiere hacer una dieta para adelgazar. ¿Por qué? Porque como no lo podemos digerir, va a ocupar un espacio permanente desde que uno lo ingiere hasta el estómago hasta que lo elimina. Porque como no lo puede digerir, va a permanecer y se va a tener que ir a través de la materia fecal como desecho. Entonces, el objetivo de estas fibras de alimentos es aumentar, primero hacerlo más lento el vaciamiento gástrico, porque si uno tiene durante más tiempo la comida en el estómago, se supone que la sensación de saciedad se va a prolongar. En la medida que sale más rápido del estómago, de nuevo tenemos esa sensación como de vacío y en algunos casos es el estímulo para tener más o para volver a tener hambre. Entonces, cuando uno tiene fibras que no se pueden digerir, hace que sea más lento ese vaciamiento gástrico. Por lo tanto, genera una sensación de saciedad. Y si tenemos una serie de compuestos que no se pueden absorber en el estómago, vamos a disminuir la absorción del resto, simplemente por estar como molestando en el medio. Entonces genera una disminución de la absorción de los otros tres, glucosa, lípidos o aminoácidos. Y esa presencia también va a ayudar a regular los niveles de glucosa y colesterol. Entonces, función de los no digeribles, estos, pero no se pueden digerir, no se pueden incorporar. Es como que hagamos siempre para entenderlos una barrera que va a ser la barrera del intestino. De un lado va a ser la luz del tubo, lo que hemos comido, y del otro lado la sangre. O sea, nuestro sistema interno que va a permitir la vehiculización de todo lo que comamos para que lleguen a los tejidos, a los órganos, a donde haga falta los nutrientes para cumplir funciones. Estos no digeribles no pasan a la sangre, sino que hacen su proceso simplemente hasta eliminarse en la materia fecal. Todo por el tubo digestivo. En cambio están los que sí se pueden digerir. Y todos aquellos que se digieren son los que podemos cortarlos hasta el tamaño más pequeño, que es la glucosa, que es el monómero, que es el que se puede absorber a nivel de intestino y pasar a la sangre. ¿Qué tipo de azúcares incorporamos en la dieta? La mayoría, o el 50%, es almidón, harinas. Esas harinas hemos visto que estaban acomodadas estructuralmente, de manera que formaban lo que se llamaba la amilosa y la amilopectina, que si recordamos, la amilosa, los dos eran un polímero de la glucosa, pero sí tenían uniones que nuestro sistema digestivo los puede cortar. Unas eran más ramificadas, otros eran menos ramificadas, y formaban estructuras más complejas, que eran todas de glucosa, de manera que las enzimas debían cortarlas en el monómero para poder ser absorbidas. Otra manera de incorporar azúcares a la dieta es el azúcar común de mesa, que es la sacarosa, o la leche.
el dímero de azúcar que tiene la leche es la lactosa. Esos son los, digamos, más comunes que podemos incorporar en la dieta. Acuérdense que tenemos la fructosa, que es el azúcar con la que se endulza las golosinas, las gaseosas, pero, digamos, y la glucosa pura, sola, que también puede ser una manera de incorporar estos azúcares. Entonces, ¿qué le pasa a nuestro organismo? Diferenciamos de nuevo lo que es la digestión, reducir una molécula grande en las moléculas más chiquitas que son capaces de ser absorbidas. Luego, que atraviesa la membrana del intestino, pasa a la sangre y vamos a tratar de degradar ese monosacárido para que pueda ser utilizada la energía que tiene entre medio de sus enlaces entre los carbonos. Para que esto suceda, necesitamos una serie de enzimas. Ustedes ya han visto que las enzimas son lo que se llaman tijeras biológicas o también son catalizadores orgánicos que son capaces de permitir que una reacción suceda. A se transforma en B, B se transforma en C, y así van formando una cascada de reacciones que justamente son los caminos metabólicos. Entonces, para que pueda suceder todo proceso químico en el organismo, ya sea en la parte digestiva o después adentro en la sangre, los caminos metabólicos, necesitamos las enzimas. Esas enzimas capaces de reducir o cortar los azúcares van a depender sobre quién actúe. Y vamos a tener, podemos incorporar el almidón. El almidón, entonces, hemos dicho que era una macromolécula, como un collar de glucosas, pero tenían ramificaciones, aquí tenemos el ejemplo, donde la unión entre las glucosas era una alfa 1,4, pero las ramificaciones laterales era una unión alfa 1,6. Entonces, ¿qué pasa? Cuando incorporamos una molécula grande como esta, lo que va primero a hacer el organismo es empezar a cortar. ¿De qué manera va a empezar a cortar? Y ahí es donde tenemos detallada qué tipo de enzimas van a actuar en cada caso. Esta era la amilosa en la que solamente hablábamos de una molécula lineal con uniones alfa 1,4. Y este es un ejemplo de la amilopectina, donde teníamos, además de estas cadenas lineales, teníamos ramificaciones. Empecemos por esta que es más simple. Si la amilosa es simplemente una cadena lineal de glucosas, lo que necesitamos son enzimas que corten estas glucosas. ¿Para qué? Porque sabemos que solamente se absorben como monómero. Resulta que las enzimas que hay, está la amilasa. La amilasa es una enzima que la vamos a encontrar en la saliva y también en el páncreas. ¿Qué característica o qué capacidad tiene? La de cortar estas uniones alfa 1,4. Pero no es capaz de cortar de a uno, sino es capaz de cortar de manera que produzca como producto o 2 o de a 3, donde el dímero de 2 se llama maltosa y cuando el de 3 es una maltotriosa. Entonces, una de las enzimas que es capaz de empezar la digestión de los azúcares es la amilasa. ¿Y por qué le llaman asa? Acuérdense que la terminación asa era para todas las enzimas y en general usaban el nombre sobre el producto que actúan. Entonces, la enzima que corta o que actúa sobre la amilosa se llama amilasa. Y la amilasa está en dos partes, en la saliva y en el páncreas. ¿Qué hace? Corta enlaces alfa 1,4, de a 3 o de a 2. Después que están estos subproductos, vamos a tener otra enzima que es capaz de cortar la maltosa en 2 o la maltotriosa en sus 3 glucosas. Entonces, la enzima que hace este corte, si va a actuar sobre la maltosa, se llama maltasa. Ahora vemos la otra molécula que teníamos del polímero de la glucosa, que es la amilopectina. También teníamos entonces estas cadenas lineales de glucosa, pero a su vez teníamos ramificaciones.
Esta ramificación, unión alfa 1,6, no es atacada por la misma enzima que las alfa 1,4. Entonces primero va a empezar a actuar la misma enzima que actuó en la amilosa, que es la amilasa. Y de nuevo va a lograr cortar productos o de A2 o de A3. Pero ¿qué va a pasar donde haya una unión ramificada, una alfa 1,6? No la va a poder cortar. Entonces, imaginemos que nuestra amilopectina tiene esta estructura. Va a venir la amilasa, corta este pedacito. Viene aquí la amilasa, corta estos dos. Y aquí puede cortar estos tres. Entonces nos va a quedar esta estructura que es el pedacito mínimo que tenga o que presente una unión ramificada alfa 1,6. A estos pedacitos, que es un poco más grande, donde siempre hay una unión ramificada alfa 1,6, se denominan dextrinas. Estas dextrinas, entonces, van a ser porciones de la amilopectina que han sufrido una hidrólisis parcial. No se ha completado. Estos sí han logrado cortarse de A3 y después que actúe la maltasa que va a cortar hasta glucosa. Pero existe una enzima que es capaz de cortar esta unión ramificada y esa se llama isomaltasa. Digiere las uniones alfa 1,6. Así que esta sería la secuencia de cómo actúan las enzimas, porque nuestro objetivo, o el objetivo de la digestión de los azúcares, es llegar hasta glucosa. Porque, repito por cuarta vez creo, solamente como glucosa, como monómero, puede atravesar la pared del intestino para ir hacia la sangre. Ese sería como, digamos, vamos a digerir tanto la amilopectina como la amilosa y la amilopectina. El glucógeno, hemos dicho que también es una macromolécula de uniones de glucosas lineales y ramificadas. Solo que la diferencia entre glucógeno y celulosa, o en el otro caso del almidón, depende del lugar donde lo encontrábamos. El glucógeno lo encontramos en las células animales. Pero al tener amilosa y amilopectina, las enzimas que actúan son la misma. Entonces tenemos que la amilasa actúa primero rompiendo en grupos de 2 o de 3, después la isomaltasa que va a cortar esas uniones ramificadas, y por último la maltasa hasta llegar a glucosa. ¿Qué pasa cuando son de A2, como los disacáridos, y consumimos o leche o sacarosa? Entonces ahí necesitamos enzimas específicas, porque no era el mismo tipo de unión. Entonces, para la sacarosa, la enzima se va a llamar sacarasa. ¿Y cuál va a ser el producto? Una glucosa y una fructosa por cada sacarosa, que era el dímero. Lo mismo pasa en la lactosa. La enzima que la corta se llama lactasa y va a liberar la composición de su dímero, glucosa y galactosa. Y todos esos monosacáridos, que son el producto final de toda esta digestión, estos monosacáridos van a ser absorbidos en la luz del intestino. ¿Quién le ayuda a que se absorba? Lo que se llaman transportadores GLUT y SGLT. ¿Por qué hay transportadores? Acuérdense que hemos visto en membrana que dependía si era a favor de la corriente, si era en contra de la corriente, si era en contra de una carga. O sea, cada compuesto que quiere atravesar la membrana tiene su característica particular. Algunos atraviesan por simple concentración, otros necesitan de un transportador y otro es facilitado por un transportador. ¿Qué tenemos en este dibujo? Esto es para entender cómo sucede esta absorción de los azúcares luego de la digestión. Aquí tenemos bien el dibujito para que les quede claro. Esto es la membrana del intestino delgado, el epitelio intestinal. De este lado es digamos, lo que va viniendo de la boca, estómago y ha pasado al intestino delgado. Y de este lado ya tenemos la sangre. Esta es la membrana del intestino por donde se va a realizar la absorción para pasar
del otro lado, digamos, a la sangre. Aquí teníamos las opciones de hidratos de carbono que podíamos consumir: lactosa, almidón, sacarosa. Por ejemplo, la lactosa. Hemos dicho que la enzima era la lactasa y se dividía en dos: galactosa y glucosa. Por ejemplo, el almidón actuaba primero la amilasa, formaba maltosa, maltotriosa o la dextrina. Luego actuaban individualmente las enzimas para cortarlo hasta que llegábamos a glucosa. La sacarosa, la enzima era la sacarasa y era fructosa y glucosa. Estos tres son monómeros, o sea que ellos ya pueden atravesar el epitelio intestinal en esa estructura tan particular que tienen, que eran el borde de cepillo, que tenían las vellosidades, y tienen estos transportadores que es como si fuese el carrier, como si fuese el trencito o como si fuese el portero que les permite entrar a ese epitelio para poder ser trasladado adentro de lo que sería la parte sanguínea del otro lado de la célula. Ese es el proceso de absorción. Entonces, cuando uno pregunta, ¿qué es la digestión? Es cortar los alimentos hasta llegar a la estructura más pequeña, que es el monómero, como glucosa, como galactosa. ¿Qué es la absorción? Es el paso a través del epitelio intestinal para llegar a la sangre. ¿Qué pasa cuando la glucosa la tenemos ya del otro lado? Ya estamos en la sangre. La glucosa la necesitamos para todo. ¿Por qué? Porque es la productora o es la aportadora, digamos, por excelencia de la energía en nuestro organismo. Entonces, la pregunta es, ¿nosotros necesitamos glucosa como glucosa para vivir? Uno podría decir sí. Sí. Sí, decime. ¿No? Había entendido que alguien quería preguntar algo. Interrúmpanme cuando necesiten algo, o sea, no hay si ahí veo que alguien levanta la mano. ¿Qué necesita? A ver, ¿quién es? Nabelino. ¿Qué pasa? No debe haber hecho sin darse cuenta. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es qué le pasa a la glucosa una vez que pasa del otro lado, o sea, ya la tenemos en la sangre. La glucosa como glucosa no es lo que nos sirve. Lo que nos sirve es el aporte de energía que hace la glucosa, que es la energía que se llama ATP, que es la que se logra formar cuando los enlaces de los carbonos se rompen. Este mecanismo de ruptura de la glucosa para producir energía es lo que se llama glucólisis. ¿Por qué? Gluco de glucosa y lisis de romper. La ruptura de la glucosa, ese es el camino metabólico de la glucólisis. Entonces, ¿qué es la glucólisis? Es la degradación de la glucosa hasta llegar a la producción de las moléculas energéticas que se llaman ATP. Es la más importante del metabolismo. Se considera como la ruta de oxidación de la glucosa, porque es en presencia de oxígeno, no es un mecanismo anaeróbico, sino aeróbico. Y está formado por 10 reacciones. O sea, para que la glucosa llegue al punto final, necesita 10 pasos. A se transforma en B, B en C, C en D, 10 pasos. ¿Dónde sucede esta glucólisis? En el citoplasma de la célula. Es importante que ustedes vayan identificando en qué parte de la célula sucede cada cosa. Porque cuando sucede en una organela específica, tiene un inconveniente o tiene un obstáculo más, y es entrar dentro de esa organela. Y eso a veces necesita, o a veces es un motivo, una manera de regularlo. Entonces, esta glucólisis, como ruta de degradación de la glucosa, se va a dividir o se divide en 2 fases. Y las vamos a estudiar así divididas porque es más fácil. Tenemos que la glucólisis es un compuesto de 6 átomos de carbono.
Y al final de la glucólisis vamos a llegar a tener 2 moléculas de piruvato. 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Entonces, el objetivo es cortarla y es achicarla. Entonces, en la primera etapa vamos a llegar a 2 triosas fosfato. Triosas, acuérdense que era tri de 3 carbonos, osa porque era un glúcido, que tienen un fósforo pegado. 2 triosas fosfato. Y en este paso, en la primera fase de esta transformación, vamos a ver, este proceso de la glucólisis es para aportar energía. Sin embargo, en el primer paso hay un gasto de 2 moléculas de ATP. Pero es necesario esta activación para su procesamiento. Y en la segunda fase, esas 2 triosas que se han formado van a llegar a formar lo que se llama el piruvato. Pero como hemos partido de 2 moléculas, de una molécula vamos a obtener 2 moléculas de piruvato. Como consecuencia de esta transformación en sus 2 fases, vamos a obtener también 4 moléculas de ATP y 2 de NAD reducido, se llama esto, que son cofactores que vamos a ver que entran en la cadena respiratoria a fabricar estas moléculas de ATP tan importantes que son el objetivo de este proceso. Aquí tenemos la primera fase. Toda esta primera fase que hemos dicho que partimos de la glucosa que tiene 6 átomos de carbono y vamos a obtener 2 triosas, o sea, 2 compuestos de 3 átomos de carbono, que se llaman gliceraldehído y dihidroxiacetona, que a su vez tienen, aquí está ese fósforo pegado en la molécula, por eso se llaman 2 triosas fosfato. Todo este proceso de la primera fase, esto lo voy a correr para que no tape, es lo que también le llaman algunos como fase preparativa. Este libro lo llama como fase preparativa. Y está formado por 5 pasos. El primero, si vemos, está la glucosa escrita, digamos, en forma cíclica, para que le puedan ver bien cómo sucede cada uno de los pasos. En el primer paso, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. ¿Qué ha sucedido aquí? Ha habido una incorporación de un fósforo en este carbono, que es el carbono 6. Los carbonos se enumeran como 1, 2, 3, 4, 5 y 6 el que está para arriba. Este 6 es al que le entra esta molécula de fósforo, llamándose por lo tanto una primera reacción de fosforilación. Casi todas las reacciones que incorporan fósforo, la enzima que participa se llama una exoquinasa. Entonces, este primer paso de fosforilación de la glucosa, catalizado por una exoquinasa, logra como producto la formación de la glucosa 6-fosfato. Vemos que esta flechita está en rosa y en una sola dirección. Esto quiere decir que este paso es irreversible. O sea, una vez formada la glucosa 6-fosfato, no puede volver a formarse en glucosa. No puede volver hacia atrás. Esta enzima, que se llama exoquinasa, la fabrica, o digamos, esto puede suceder en el hígado. Y también tiene otras enzimas que también se llaman glucoquinasa, que puede generar o puede producir o catalizar la misma reacción. El paso que sigue, la glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Acuérdense que la glucosa con la fructosa eran isómeros. O sea, estructuralmente tienen la misma cantidad de elementos de carbono, de oxígeno, de hidrógeno, pero distribuidos distinto en la molécula. O sea que son isómeros. Por lo tanto, la enzima que va a catalizar esta reacción se llama isomerasa. ¿Isomerasa sobre quién? Esto era una glucosa 6-fosfato, que no, esto es una fosfoglucosa. Por lo tanto, se llama fosfoglucosa isomerasa. Y el producto que tenemos es su isómero, la fructosa 6-fosfato.
Este paso de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato es reversible. Luego de la fructosa 6-fosfato, tenemos una segunda reacción de fosforilación, o sea, entra otro fósforo en la molécula. ¿En qué posición? En la 1. En la 6 había un fósforo y ahora entra en la 1. Por eso el producto se llama fructosa 1,6-difosfato o bifosfato. Ha habido una fosforilación, por lo tanto la enzima se llama quinasa. ¿Quinasa sobre quién? Sobre la fosfofructosa. Esta era una fosfofructosa. Fosfofructosa-quinasa. Transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-di o bifosfato. Seguimos teniendo a esta altura un compuesto de 6 átomos de carbono. Y aquí viene el proceso de corte. Esta también es una reacción irreversible. Vemos que no tiene doble flechita. O sea que solo puede suceder en un sentido. Y que sucede en un sentido quiere decir que la fructosa 6-fosfato se va a transformar en 1,6 y no va a poder volver sobre su paso andado. Cuando vemos que necesita este fósforo, y del fósforo ¿de dónde lo ha sacado? De una molécula de ATP que se ha transformado en ADP. ATP quiere decir adenina trifosfato. O sea que esta molécula tiene 3 fósforos. Si le da 1 a esta fructosa, se queda con 1 menos. Por lo tanto, el producto es que fosforile a la fructosa y se transforma en ADP. Esto quiere decir que ha requerido un gasto energético. Entonces estamos ahora en la molécula de 2 átomos de carbono, fructosa 1,6-bifosfato. El proceso que sigue es cortarla la molécula. La va a cortar en 2 compuestos de 3. Esta reacción de corte es reversible y a su vez la interconversión entre ambas triosas también es reversible. En realidad, casi todo el dihidroxicetona fosfato va a tender a transformarse en gliceraldehído, que es el que realmente va a seguir el camino metabólico. Entonces, 5 pasos. Una fosforilación irreversible, luego una isomerización, otra fosforilación irreversible, y recién se corta la molécula en 2 moléculas de 3, que son el dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Esa es la primera fase de la glucólisis. 5 pasos. Segunda fase es lo que se llama la fase de rendimiento energético, porque en la anterior hemos gastado 2 ATP. En cambio, en esta fase realmente se produce la diferencia a favor de las moléculas de ATP. ¿Qué tenemos en el primer paso? También son 10. Primero, acuérdense que teníamos entonces estos 2 triosas que se interconvierten, pero solo el gliceraldehído es el capaz de seguir el camino metabólico. El primer paso, se oxida este gliceraldehído. ¿Qué vamos a obtener? De 3, teníamos este que es 3-fosfato, lo vamos a transformar en 1,3-fosfoglicerato. Entonces se obtiene el poder reductor que tiene por la fosforilación. En este paso, lo que vamos a obtener también es una molécula de NADH. O sea, era NAD, tomó el hidrógeno que perdía aquí para entrar el otro fósforo, lo toma el NAD y obtenemos una molécula de NADH. Fijó el fósforo en ese carbono y esta reacción es reversible. La enzima es una deshidrogenasa, porque en realidad para que pueda entrar el fósforo en este lugar, tuvo que perder este hidrógeno. Entonces esta reacción es una deshidrogenación y la enzima es una deshidrogenasa. Disculpe, profe, ¿qué era NAD? El NAD es un cofactor.
que es un aceptor en este caso del protón que se pierde. ¿Por qué es tan importante el NAD? Porque el NAD es un cofactor que va a ir a la cadena respiratoria a fabricar 3 moléculas de ATP. Alguien se olvidó de apagar el micrófono. Ese es el paso de la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato. Luego, entonces, que ya lo tenemos con 2 moléculas de fosfato a la molécula, vamos a obtener lo que se llama la primera fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación es al revés de lo que hemos visto en la fase anterior, es fabricar una molécula de ATP. No perdamos de vista que el objetivo de la glucólisis es darnos energía, es fabricar moléculas de ATP. Este es el primer paso donde obtenemos una molécula de ATP. ¿De dónde? Toma el ADP del medio, que seguramente es el que fabricó en la fase anterior, toma un fósforo del 1,3 bifosfoglicerato y fabrica la primera molécula de ATP. Entonces, si perdió este fósforo, vamos a obtener una molécula de nuevo con un solo fósforo que se llama fosfoglicerato. Este compuesto que se forma, que es el 3-fosfoglicerato, porque está en el carbono 3, después se va a transformar en el 2-fosfoglicerato. Y entre el 3-fosfoglicerato y el 2-fosfoglicerato, que son isómeros, en realidad es una mutación, es un traslado del grupo del fósforo de un carbono hacia el otro, participa una mutasa, que justamente lleva el nombre del sustrato, que es el fosfoglicerato mutasa, para trasladar el fósforo del carbono 1 al carbono 2. Luego, disculpe, no sé si soy yo, pero no se ve nada. ¿No se ve? No sé, mis compañeros. Yo no veo nada. No lo Está veo. negro mi pantalla. Yo sí veo. Yo sí veo. Entonces yo. Sí se ve, profe. Epa. Bueno, igual lo van a tener al PowerPoint para poder escucharlo mirándolo en vivo. Estábamos en el paso de la mutación, la mutasa. Transformaba 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Después lo que sucedía era una deshidratación. Y una deshidratación es simplemente perder una molécula de agua. Esa molécula de agua, ¿de dónde se pierde? De este carbono, oxidrilo OH, y este hidrógeno. Entonces aquí se genera un doble enlace de estos dos carbonos. Esa molécula que se pierde me da como resultado este que se llama fosfoenolpiruvato. Esta enzima que generalmente cataliza las deshidrataciones se llama enolasa. Y lo que se hace es la creación de un enlace del fósforo nuevo. El doble enlace del carbono del fósforo. Y el paso que sigue y último es una segunda fosforilación a nivel de sustrato, o sea, una segunda fabricación de una molécula de ATP, en la que participa una enzima que se llama quinasa también, que es una piruvato quinasa, y este proceso es irreversible. Producto final, piruvato. Entonces, resumiendo de nuevo esta fase, en esta fase se llama energética o con rendimiento energético porque fabricamos ATP, 2 moléculas, una en este lugar, en este nivel, y otra en este nivel. Y además, muy importante, se genera una molécula de NAD-fosfato reducida, que esta va a ir a la cadena respiratoria y va a fabricar 3 moléculas de ATP. Importante reconocer o diferenciar los pasos que son irreversibles. Aquí solo tenemos el último paso irreversible y en el anterior teníamos 2 pasos irreversibles. No lo vemos acá. Bueno, creía que le podíamos ver de nuevo. No.
Entonces, aquí lo tenemos el resumen desde el punto de vista del balance energético. Hemos dicho que en la primera fase gastábamos 2 moléculas de ATP. Por lo tanto, se nos generaba 2 ADP. Consumió energía. En la segunda fase, el gliceraldehído fabrica 2 moléculas, por estar del otro lado, 2 moléculas de ATP y 2 piruvatos. Y una molécula de NAD reducido que va a ir, como decimos siempre, a la cadena respiratoria. Entonces, como por cada glucosa se han generado 2 moléculas de piruvato, el balance neto global va a ser que con una glucosa y 2 ADPs, un NAD y 2 fósforos, hemos podido generar o fabricar 2 moléculas de piruvato, 2 de ATP, 2 NAD reducidos y agua y protones. Esto nos está indicando que el balance energético de la glucólisis es a favor de la producción. Hemos gastado 2, pero hemos fabricado 4, porque por cada molécula de piruvato hemos generado 2. Y como se han fabricado 2 moléculas de piruvato, tenemos 4 ATPs en ese balance. Si le tenemos que restar los 2 que hemos gastado, en realidad el balance neto de la glucólisis es producir 2 moléculas de ATP, más 2 NAD reducidos que van a ir a la cadena respiratoria y cada uno va a formar 3. Dale, Lit. ¿Cómo? 5, 8, 4. No sé. Bueno, ¿cómo regula el organismo una glucólisis? Regula quiere decir cuáles son los puntos que tiene la naturaleza, el cuerpo humano, para poder decir aquí lo freno o aquí lo activo. Eso es una regulación, es capaz de acelerarlo o de frenarlo. Y los puntos de regulación son justamente los 3 puntos irreversibles, porque como no tienen la posibilidad de volver atrás, es un punto donde puede, si aumenta o si disminuye, frenar o activar esa reacción. Y entonces son los 3 puntos que hemos señalado, donde había 2 en la primera fase y 1 en la segunda fase. 1 era el primer paso, el paso de glucosa a glucosa 6-fosfato. Esa exoquinasa es una enzima reguladora. ¿Por qué? Porque si no está, ese paso no va a suceder. Y porque la presencia, la concentración de la glucosa 6-fosfato puede inhibir a esa enzima, por lo tanto, evitar que se siga produciendo o transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato. Este paso irreversible de la exoquinasa es muy importante como mecanismo para que, por ejemplo, la concentración de glucosa dentro del organismo sea siempre a favor de seguir incorporando. Porque ustedes, si se acuerdan de la parte de difusión a través de las membranas, ustedes imagínense que se comen una torta inmensa, donde la cantidad de glucosa que han incorporado al organismo es alta. Entonces, por diferencia de concentración, va a pasar, porque claro, siempre en la luz del intestino es mucho más alta que adentro, entonces va a ir pasando. Pero va a llegar un momento que los valores van a ser iguales de ambos lados. Y después va a ser menor afuera y mayor adentro. En esa circunstancia, si estos mecanismos no existiesen, la concentración o la glucosa, en vez de seguir entrando al organismo, debería salir. ¿Me entienden esto? Si uno solo se tuviese que regir por diferencias de concentración. Porque va a llegar un momento donde va a ser más alto adentro y más bajo en el intestino, incluso en el momento que se deja de comer. Sin embargo, gracias a esta enzima, este proceso no sucede, como es irreversible, no puede pasar. Va a ir siempre a favor de entrar la glucosa. Porque la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato, primero que es irreversible y después que lo hace que no pueda, que sea impermeable la membrana a que la glucosa 6-fosfato salga del citosol de la célula. Otra enzima
que es capaz de, otra enzima que es capaz de controlar o de regular estos puntos es la que se llama fosfofructoquinasa, porque es el otro paso irreversible. Ese paso estaba activada, ¿se acuerdan? Por la enzima que transformaba, fosforilaba también era a nivel de en el segundo lugar, y esta es muy importante porque ¿quién la puede manejar esta enzima? La insulina y el glucagón. La insulina, acuérdense los diabéticos, la insulina lo que les hace es bajar la glucosa. Por lo tanto, es una activadora de esta enzima para que, ¿cómo bajamos la glucosa? Rompiéndola, metabolizándola, destruyéndola. Entonces, la insulina lo que hace es favorecer el proceso de la glucólisis. Y al revés, cuando estamos en un ayuno muy largo, lo que va a pasar es estimular a que aumente la glucosa, y es lo que lo provoca en forma opuesta el glucagón. Por lo tanto, esta fructoquinasa es activada por la insulina e inhibida por el glucagón, porque es el objetivo de cada una de estas enzimas de acuerdo a la función metabólica. Insulina y glucagón, funciones opuestas. Insulina baja el azúcar, glucagón la sube. Por lo tanto, este proceso de destrucción de la glucosa solo es activado cuando los valores de glucosa son altos, por la insulina. Y va a inhibirlo, no va a querer que se rompa glucosa, en el caso que la concentración sea muy bajita. Entonces el glucagón la inhibe. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, después el otro paso que hemos dicho es el camino, el punto de la segunda fase de la otra enzima irreversible, la piruvatoquinasa. ¿Quién la va a inhibir? Aquí, simplemente la presencia de ATP, el acetil-CoA o la alanina. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos los caminos metabólicos en los que participa el piruvato. ¿Qué pasa cuando, nosotros decimos que cuando comemos azúcares o cuando comemos cualquier tipo de almidones, la más importante es la glucosa, pero hemos visto que algunas pueden pasar en el intestino, como fructosa, como galactosa. Entonces, ¿qué es lo que les pasa adentro una vez que están? Porque nosotros lo que hemos visto es el camino de la glucólisis, que es este. Este camino es el camino de la destrucción de la glucólisis. De glucosa, glucosa 6-fosfato, fruta, etc. ¿Qué le pasa a la fructosa y qué le pasa a la galactosa? O sea, ¿qué le pasa al dímero sacarosa y al dímero lactosa? Todos, en el fondo, van a ver ustedes, terminan en el camino metabólico de la glucólisis, o sea, de la glucosa. Pero ¿a qué nivel entran? Depende de cuál dímero se trate. La sacarosa hemos dicho que era un dímero formado por fructosa y por glucosa. Obviamente que cuando se corta, la glucosa sigue el camino que se llama glucólisis. La fructosa va a sufrir una transformación por la hexoquinasa en fructosa 6-fosfato. Entonces va a entrar en la glucólisis a nivel de ese punto. También puede ser fosforilada por una fructoquinasa en fructosa 1-fosfato. En vez de en el 6-fosfato, en el 1-fosfato. Entonces existe una enzima que es capaz de desdoblarla y formar el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, que eran los compuestos que estaban en el final de la primera fase de la glucosa. O sea, la fructosa puede seguir dos caminos. O se fosforila en el 6 y entra a nivel de fructosa 6-fosfato, o se fosforila en el 1 y ahí puede actuar una enzima que lo desdobla en las 2-triosas fosfato que entrarían en el último paso de la primera fase de la glucólisis. ¿Qué le pasa a la lactosa? La lactosa es galactosa y glucosa. Obviamente que la glucosa sigue el camino de la glucólisis sin problema. En cambio, la galactosa también se puede fosforilar, galactoquinasa, en el carbono 1, formar un UDP galactosa, que es unirse a una molécula energética que es el UDP. Este
se transforma la galactosa en glucosa, acuérdense que era un isómero, y este es capaz de transformarse o de entrar como glucosa 1-fosfato. Ese glucosa 1-fosfato es un producto de la degradación del glucógeno que va a poder entrar en la glucólisis en el segundo paso. Lo mismo le pasa a la manosa, que por una exoquinasa se va a transformar en manosa 6-fosfato, que por una isomerización va a transformarse en fructosa 6-fosfato y va a entrar a este nivel de la glucólisis. Entonces, vuelvo a decirles, el proceso más importante es la glucólisis. La glucólisis tiene una serie de pasos. Cada uno de los caminos metabólicos de los otros hidratos de carbono van a llegar hasta un compuesto que pueda incorporarse en algún punto a la glucólisis. Porque todos después del gliceraldehído y el piruvato van a seguir el mismo camino. Se llaman por eso rutas de incorporación de los monosacáridos a la ruta de la glucólisis. Esto es hemos hablado de la glucólisis. Ahora vamos a la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Ustedes imagínense una persona que ha decidido entrar en un ayuno porque está en dieta, o porque está en un proceso de una enfermedad como una anorexia, o porque está internado y está en un estado de coma y no puede consumir. Cualquiera de las razones por las que no tiene disponibilidad de glucosa hace que el organismo busque la manera de fabricar, en primer lugar, glucosa a partir de otras vías o de otros mecanismos. Eso se llama gluconeogénesis. Gluco de glucosa, neo de nueva y génesis de generar o fabricar. Entonces es una manera nueva o distinta de fabricar o de obtener o de que el organismo disponga de glucosa. Forma de fabricar glucosa por organismos no autótrofos, por ejemplo, es una manera de otros tipos de organismos, o es una manera de suministrarle glucosa a los tejidos cuando el aporte de la dieta no es el adecuado. Esta formación de glucosa por otras vías presenta también algunas reacciones que comparte con la glucólisis, especialmente los pasos reversibles. Pero hay 3 pasos que son exclusivos de este proceso. Y se sintetiza glucosa en general a partir del piruvato. Y es una de las vías. Y otra es de compuestos que no son hidratos de carbono, que no son glucídicos, como los aminoácidos, como el lactato, como el glicerol, o cualquier otro intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, ¿cómo es la gluconeogénesis? Aquí tenemos un cuadrito donde los tenemos paralelos para que se entienda mejor y se pueda comparar. Por un lado tenemos a la izquierda la glucólisis y por otro lado la gluconeogénesis, donde hemos dicho comparten muchos pasos iguales, pero hay algunos que no, porque en realidad la glucólisis es destruir la glucosa hasta formar piruvato. En cambio, la gluconeogénesis es, a partir del piruvato, fabricar glucosa. Sería el camino inverso. Pero también hemos dicho que no hay 3 reacciones que es irreversible. Y que es irreversible quiere decir que la misma enzima no es capaz de hacer el sentido inverso. Entonces, en esos 3 puntos, que era, donde están señalados con la flecha rosa, exoquinasa, fosfofructoquinasa o la piruvatoquinasa, estas enzimas catalizan una reacción irreversible. En la gluconeogénesis hay otra enzima. Por eso esos pasos también son irreversibles con enzimas exclusivas de esta gluconeogénesis. Entonces lo miremos cómo es la fabricación de la glucosa a partir del piruvato. El piruvato se tiene que transformar en fosfoenolpiruvato. Y aquí tenemos 2 pasos, por lo tanto van a participar 2 enzimas.
el piruvato se transforma en oxaloacetato y el oxalacetato recién en fenolpiruvato. Y necesita dos enzimas distintas. Este paso es muy importante porque este oxalacetato también es un producto de degradación a partir de los aminoácidos. Entonces, lo que significa que los aminoácidos se podrán metabolizar hasta formar un compuesto como el oxaloacetato y entraría en la gluconeogénesis a nivel de este paso. Estos tres pasos son iguales que la glucólisis, en sentido inverso obviamente, son procesos reversibles, y tenemos como procesos irreversibles la enzima que le equivale es la fructosa 1,6-difosfatasa, para formar la fructosa 6-fosfato. Y entre glucosa 6-fosfato y glucosa es la glucosa 6-fosfatasa. Resumiendo, glucólisis, romper glucosa. Gluconeogénesis, generarla. Caminos prácticamente iguales en sentido inverso. La gran diferencia, los pasos irreversibles usan o tienen enzimas diferentes. Entonces, las reacciones alternativas, 3, y hemos comparado las enzimas, están detalladas aquí para que lo puedan ver más fácilmente cuando lo fijen. ¿Cuáles van a ser los lugares de regulación? Como siempre decimos, hay que prestar atención a las reacciones irreversibles, porque las reacciones irreversibles son las que van a manejar que la situación se dé o no. Entonces, esas dos enzimas que regulan tanto un paso en un sentido como en el otro, son las dos enzimas que catalizan procesos inversos, pero a través de los mismos cofactores o factores. ¿Quiénes pueden hacer estos procesos gluconeogénicos? El ácido láctico, el glicerol y la alanina. ¿Qué son estos sustratos gluconeogénicos? Son compuestos químicos que tiene el organismo, que no son hidratos de carbono, que el organismo los puede transformar en glucosa. Entonces, el organismo, cuando está sin glucosa y necesita, va a ir a echar mano de estos compuestos, en la medida que los encuentre, para poder fabricar glucosa y de nuevo poder sobrevivir o utilizar la energía química que necesita para todos los procesos vitales. ¿De dónde sale el ácido láctico? El ácido láctico se produce en el músculo por una reacción, por ejemplo, en una actividad intensa muscular, hay una producción de ácido láctico en anaerobiosis. Acuérdense que la gimnasia uno como que la divide en aeróbica, que es con consumo de oxígeno, que es más la actividad de movimiento, y lo que se llama movimientos localizados. Esto es más una actividad metabólicamente anaerobiótica. Entonces, en esa anaerobiosis se produce mucho ácido láctico. Ese ácido láctico, el músculo lo puede reutilizar. ¿Cómo? Liberándolo a la sangre, va al hígado y el hígado lo vuelve a transformar en glucosa. Y la glucosa y el hígado distribuye esa glucosa a los tejidos que lo necesitan. Entonces, ese proceso de recuperación del ácido láctico para transformarlo en glucosa es un mecanismo como de reciclado que hace el hígado a favor del músculo, por ejemplo, que es el órgano que más lo utiliza. Glicerol. ¿De dónde sacamos el glicerol? Acuérdense que los triglicéridos tenían un glicerol, que eran un alcohol de 3 átomos de carbono, y 3 cadenas de ácidos grasos unidos. Esa cadenita cortita, cuando esos lípidos son degradados o utilizados, queda ese glicerol disponible para que entre a la altura de la dihidroxiacetona, que es el final de la primera fase, para poder volver a formar glucosa. Y la alanina es uno de los aminoácidos
que cuando pierde su grupo amino es capaz de poder volver a formar o de hacer el camino gluconeogénico de fabricar nuevamente glucosa. O sea, tenemos 3 caminos metabólicos en el organismo para volver a formar glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos. Vamos a ver un poquito en detalle cada uno de ellos. El primero es el ciclo de Cori. Aquí tenemos en el dibujo un hígado, este que está aquí es un hígado, y aquí tenemos un músculo. Imaginemos una situación en la que se está haciendo gimnasia anaeróbica intensa, lo que se llama, se me da el nombre de nuevo, gimnasia cortita y repetida. Entonces ha consumido mucho la glucosa hasta agotarlo el músculo y empieza a fabricar en anaerobiosis ácido láctico. Ese ácido láctico no lo puede utilizar el músculo. Entonces lo libera al torrente sanguíneo, esta es la venita, los vasos sanguíneos, lo libera el lactato y va por circulación venosa hasta el hígado. El hígado tiene la máquina de reciclaje. Recibe ese lactato que viene del músculo y es capaz de transformarlo en piruvato por la vía gluconeogénica que acabamos de ver. Ese piruvato sí puede entrar en la vía inversa de producción de glucosa. Y esta gluconeogénesis que hace el hígado le permite disponer nuevamente de glucosa para ser enviado a los tejidos que lo necesitan. Entonces, ¿qué es el ciclo de Cori? Es un ciclo de transformación, es un reciclado del ácido láctico producido en anaerobiosis por el músculo, transformado en glucosa nuevamente por el hígado y poder ser reutilizada por cualquier órgano, como es en este caso nuevamente el músculo. Entonces, en la anaerobiosis, en la gimnasia intensa o localizada, el músculo ha fabricado ácido láctico por un proceso de catabolismo del músculo. El hígado ha hecho un proceso inverso de anabolismo, ha fabricado a partir del lactato glucosa para poder ser utilizada. De la misma manera está el otro ciclo de la glucosa alanina, donde los aminoácidos, varios, especialmente la alanina, por lo que se llaman las aminotransferasas, se va a convertir en piruvato. Si la alanina pierde el nitrógeno, se transforma en piruvato. Ese piruvato va a salir, la alanina va a ser transformado por el proceso de gluconeogénesis en el hígado, en glucosa, y esa glucosa de nuevo ser reutilizada por el organismo que la necesite. Esta alanina, para transformarse en piruvato, perdió el nitrógeno, y el nitrógeno es la manera como lo elimina, es tóxico para el organismo el nitrógeno. Entonces tiene que eliminarlo, lo elimina como urea por una transformación en el ciclo de la urea y es eliminado por la orina. Entonces, el ciclo de la glucosa alanina también es un ciclo, es un mecanismo de reciclado de parte de la cadena, vendría a ser carbonada de algunos aminoácidos que lo transforman en piruvato y puede volver a transformarse en glucosa. El piruvato, hemos dicho entonces que es el final de la glucólisis. Es 2 moléculas, por cada glucosa que se rompe, obtenemos 2 piruvatos. Este piruvato es lo que se llama un metabolito, es una encrucijada metabólica. Es un metabolito que puede seguir distintos caminos. Y eso va a depender si se encuentra en una situación anaeróbica, sin oxígeno, o aeróbica, con oxígeno. Hemos dicho que una condición anaeróbica es, por ejemplo, la gimnasia localizada, donde ese piruvato, por esta enzima que se llama lactato deshidrogenasa, se forman moléculas de lactato. Es lo que se llama la fermentación láctica. En condiciones aeróbicas, este piruvato va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Dónde está? Aquí. Formando 2 moléculas de acetil-CoA.
Esta enzima que participa en estas condiciones aeróbicas es el piruvato deshidrogenasa. Existe otras condiciones anaeróbicas que no suceden en el organismo de los seres humanos o de los animales superiores, sino que suceden en las levaduras, y es lo que se llama una fermentación alcohólica. O sea, en vez de producir ácido láctico en esa fermentación, producen alcohol. Y es justamente el mecanismo con el que se hace la cerveza, o muchos de los mecanismos de fermentación alcohólica para producir bebidas alcohólicas de distinto tipo. Lo hacen las levaduras. Entonces, el piruvato puede seguir distintos caminos metabólicos. Puede seguir el de las condiciones aeróbicas, que es el más importante, que es el más común, que es el mayor concentración, que sigue el ciclo de Krebs formando 2-acetil-CoA. Y dos tipos de condiciones anaeróbicas dependiendo de qué animal o de qué individuo nos estemos refiriendo. A lactato, que es lo que sucede en el músculo, o alcohólicas, que es lo que sucede en las levaduras. El paso que sigue se llama decarboxilación oxidativa. Resumamos de nuevo. Partimos de una glucosa que tiene 6 átomos de carbono. Al final de la glucosa tenemos 2 moléculas de 3 átomos de carbono, denominada piruvato. El paso que sigue le hace perder un carbono. Queremos quedarnos con una molécula de 2 átomos de carbono, que es el acetil-CoA. Este acetil-CoA se produce por la pérdida de un carbono del piruvato. No lo puede hacer solo, necesita sí o sí de esta coenzima, que es CoA, que es capaz de transformarse o de robarle este carbono, transformándose en acetil-CoA. Ese acetil-CoA libera, o sea, esta reacción genera o se reduce al NAD, formando esta molécula de NAD reducido, que también puede entrar a la cadena respiratoria y fabricar 3 moléculas de ATP. Entonces, de la glucosa ya hemos llegado al piruvato de la glucosa de 6 al piruvato de 3, y ahora ya estamos en el acetil-CoA de 2. ¿Qué le pasa a las pentosas? Lo que hemos visto son de las hexosas, la glucosa, la fructosa, la manosa, la galactosa. ¿Qué le pasa a las pentosas? Las que tienen 5 átomos de carbono. Esta ruta, que se llama ruta de las pentosas justamente, es otra ruta del catabolismo de la glucosa. También se obtiene energía, pero no en forma de ATP. Aquí se obtiene energía como NAD-fosfato reducido, que es un agente reductor que se lo necesita para muchas reacciones. Se considera un potente antioxidante. Y el producto final va a ser una ribulosa 5-fosfato. ¿Para qué necesitamos la ribosa o la ribulosa, dependiendo de cómo se transforma? Para fabricar los ácidos nucleicos, la síntesis de los nucleótidos, para formar los ácidos nucleicos. Y también vamos a obtener la eritrosa 4-fosfato, que es necesaria para fabricar la síntesis de algunos aminoácidos aromáticos. Entonces, ¿qué es la ruta de las pentosas? Es una vía alternativa catabólica de la glucosa, pero para formar compuestos distintos. La ribosa, especialmente esta ribosa, que se la necesita para formar los nucleótidos para la síntesis del ADN, del ARN, etc. Y la eritrosa, esta, otra roja, que se lo necesita en algunos aminoácidos. Cuando nosotros consumimos glucosa, la glucosa sí o sí la necesitamos para vivir, hemos dicho, porque nos da el aporte de energía necesario. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros necesitamos una cantidad de energía, llamémosle 100, pero en vez de consumir 100 moléculas, o inventemos como que sean calorías, de glucosa, consumimos 200?
O sea, hemos consumido mucho más glucosa del aporte energético que necesita nuestro organismo. Porque o no nos movemos mucho, o porque hemos comido más de lo que correspondía, nos ha sobrado una cantidad de glucosa de la que necesitamos en el momento que estamos comiendo. Entonces, ¿qué pasa con esa glucosa? Tenemos capacidad en nuestro organismo de guardarla. La manera como la guarda es en la molécula del glucógeno. Hemos dicho que era esa macromolécula formada por glucosas. Entonces el organismo va a guardar la glucosa en forma de glucógeno. ¿Dónde? En general en el hígado, la mayor parte en el hígado, también en el músculo, etc. Ese glucógeno, la capacidad de guardar el glucógeno es un placar reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de glucógeno que podemos guardar es muy poca. Una vez que se satura y que no cabe más, el exceso de glucosa que consumamos va a ir a formar grasa. Vamos a engordar. O sea, ¿qué es el glucógeno? Es la manera como nuestro organismo guarda o reserva la glucosa. ¿Para ser usada cuándo? Cuando no tengamos nada de glucosa. Por ejemplo, las 2-3 horas posteriores a comer. Mientras estamos comiendo, incorporamos glucosa, podemos hacer todo. Pensar, reír, movernos, respirar. Dejamos de comer, no tenemos más ingreso de glucosa. Todo lo que sobró se guardó como glucógeno. Entonces el organismo va a buscar esa glucosa guardada. Cubre necesidades a corto plazo. El músculo también guarda glucógeno, pero tiene una diferencia con el hígado. Solo lo puede usar el mismo músculo. En cambio, el hígado sí puede ese glucógeno transformarlo en glucosa y distribuirlo en todos los tejidos que los necesiten. La mayoría de los tejidos puede utilizar la glucosa de la sangre. Las células cerebrales, obviamente que también, pero tienen una ventaja más. Además de la glucosa, pueden usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Es como un mecanismo de defensa que si se te acaba la glucosa, no va a morir enseguida la célula nerviosa, va a tener la posibilidad de utilizar los cuerpos cetónicos, que no lo pueden usar muchas células. Entonces, el glucógeno es la manera de reservar o de guardar la glucosa y va a volver a romperse, a fabricarse glucosa cuando el organismo lo necesite. Y eso es a corto plazo desde que ha sido almacenado. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se fabrica el glucógeno, cómo se genera el glucógeno, cómo se guarda la glucosa. Y eso se va a llamar glucogenogénesis. ¿Por qué? Porque el glucógeno, génesis de fabricar o de generar glucógeno. ¿A partir de qué? Si vamos a fabricar una molécula de glucógeno, lo vamos a hacer obviamente a partir de glucosa. ¿Cuándo se va a producir la síntesis del glucógeno? Cuando estemos comiendo. Mientras estamos incorporando un exceso de glucosa, lo que no necesitemos lo guardamos como glucógeno. ¿Quién lo fabrica? Especialmente hemos dicho el músculo y el hígado. El hígado tiene la enzima esta, que se llama glucoquinasa, que no se va a inhibir porque se forme glucosa 6-fosfato. Pero sí que le sucede al resto de los tejidos. ¿Qué quiere decir? Este paso de glucosa a glucosa 6-fosfato es común a la glucólisis. Pero esta enzima, acuérdense que las enzimas se regulan. Cuando el feedback es negativo, es por la producción de su mismo producto. Entonces, la producción de glucosa 6-fosfato va a inhibir esta enzima para que deje de suceder este paso cuando esta concentración sea alta. Esto pasa en la mayoría de los tejidos, pero no pasa en el hígado. Lo que significa que el hígado puede almacenar glucosa como glucógeno. ¿Qué pasos tenemos? La glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, luego en glucosa 1-fosfato, cambia la posición del carbono 6 al carbono 1, se activa porque un UTP
se une, reemplazando el lugar del fósforo, y se transforma en UDP-glucosa. Y esa molécula activada es la que es capaz de ir a pegarse a la cadena ya del glucógeno que se viene formando, produciendo, generando el alargamiento. Va a ir uniendo una, otra, formando esa gran molécula que es el glucógeno. En cambio, la glucógeno-lisis, ruptura del glucógeno, va a ser el proceso inverso que va a suceder cuando nos hayamos quedado sin glucosa en la circulación y el organismo necesite esa glucosa guardada y va a ir a romper el glucógeno. Esta es la formulita, este esquema es como es el glucógeno. Acuérdense que teníamos uniones lineales y cada tanto una ramificación alfa 1,6. Entonces, el objetivo de esta ruptura del glucógeno es cortarlo en pelotitas chiquititas para que sean glucosas libres, para que puedan ser utilizadas. Pero resulta que no sucede tan simplemente como cortarlos. Una enzima, como es la fosforilasa, lo que va a hacer es desprender a cada una de estas, de los extremos, que están pintadas de color rosa. ¿Cómo las desprende? Pegándole un fósforo a cada uno. O sea que transforma en una glucosa 1-fosfato. La corta y la transforma en un glucosa 1-fosfato, corta. ¿Hasta cuándo actúa? Hasta que no más allá de 3 glucosas, o sea, hasta que queda un residuo de 3 glucosas de una ramificación. Aquí corta, hasta que queda un residuo de por lo menos 3 glucosas de una ramificación. Cuando ha cortado todas las que podía y ha dejado esta estructura donde no puede seguir cortando las glucosas, va a actuar otra enzima que se llama transferasa. ¿Qué hace? Este pedacito de las 3 glucosas que no pudo cortar de una ramificación, las transfiere a los extremos, de manera que alarga la cadena y solo le queda la ramificación con una glucosa. Si uno viese una molécula grande, ve cómo se van extendiendo esas ramificaciones o cadenas largas de glucosas, dejando solamente una pegada a la ramificación alfa 1,6. Y recién al final actúa la enzima que es capaz de cortar esa unión alfa 1,6 glucosidasa para transformar en una cadena totalmente lineal del glucógeno. Y recién ahí puede actuar una enzima que es capaz de cortar la glucosa y disponer se vuelve a actuar la fosforilasa, la glucosa 1,6-fosfato, para que pueda ser utilizada. ¿Cómo se regula el metabolismo del glucógeno? O sea, ¿cuándo se va a formar y cuándo se va a romper? Hemos dicho se va a formar cuando hayamos consumido mucha glucosa y haya que guardarla. ¿Cuándo la va a destruir la glucógenolisis? Cuando no haya niveles de glucosa y tengamos que reponer glucosa en la sangre. Entonces, ¿quién la regula? La regula la disponibilidad de glucosa en la sangre. Si hay mucho o si hay poco. ¿A través de qué? De las hormonas. Especialmente de las hormonas que fabrica el páncreas, que es la hormona, la insulina y el glucagón. Hemos dicho que la insulina hace bajar las glucosas en sangre. Si hace bajar, es porque potencia la síntesis de glucógeno, la hace bajar. Entonces, cuando hay mucho, la insulina le va a decir, saquemos glucosa del medio, ¿y a dónde la llevamos? Fabriquemos glucógeno. Y por lo tanto, va a inhibir, va a parar la degradación de la glucógenolisis, el proceso inverso. Va a decir, no fabriquen glucosa a partir del glucógeno, porque no se necesita, hay mucha. Entonces, potencia la fabricación, glucógenogénesis, e inhibe degradación, glucógenolisis. Y exactamente con el mismo razonamiento a la inversa es el glucagón. El glucagón estimula la síntesis de glucógeno como glucógenogénesis. La adrenalina también es un estimulador de la síntesis de glucógeno. Y ahí hemos terminado
la clase de hidratos de carbono. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe, bien clarito el tema. No, profe, todo. Bueno, ahí veo si se puede subir y si no le pido ayuda a Barbur que me ayude la otra vez. Bueno, nos vemos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chicos. Chao, Gracias, profe. doctora. Profe, Hasta gracias. luego. Profe, hasta luego.